Bueno, en nombre de Laboratorio Azul, les damos la bienvenida a todos los participantes. Vamos a tener una charla sobre complejo respiratorio bovino, claves para evitar el impacto al destete, que es lo que se viene ahora. El orador es Ernesto Driosola, creo que ya todos lo conocen. Ernesto tiene una amplia trayectoria en lo que es diagnóstico y actualmente se encuentra trabajando en el Laboratorio Azul, es como un asesor externo, así que para nosotros la verdad que es un placer tremendo tenerlo en nuestro equipo. Y bueno, la idea por ahí es hacer durante todo el año diferentes ciclos de charla, por ahí al final en el chat si tienen alguna recomendación o algún tema que les interese, lo pueden poner para sumarlo. Y después van a ver que tienen todos el micrófono silenciado, eso es algo de la aplicación, digamos. Así que la idea es que a medida que tengan preguntas, las vayan poniendo en el chat y después cuando termina la charla, al final las vamos leyendo y Ernesto las va contestando para una mejor organización. Así que bueno, te agradezco Ernesto y te doy la palabra. Bueno, gracias Sofi, buenas tardes para todos. Para mí es un gusto estar frente a este aparatito con el cual no me llevo demasiado bien con las nuevas tecnologías, pero arrancamos. Como dijo Sofi, vamos a hablar de neumonía, de complejo respiratorio, que es un tema viejo que nos ha acompañado en todos estos años mientras hicimos profesión y nos va a seguir acompañando por un largo tiempo porque, de acuerdo a la información de otros países donde se analiza precisamente las enfermedades de muchos años a esta parte, en lugar de menguar la casuística de neumonía, cada vez se hace o está presente en más establecimientos. Bueno, el complejo respiratorio bovino, como ustedes la padecen y sabemos, es una de las enfermedades más comunes que existe y la que más pérdidas produce dentro de la industria ganadera. Es para dentro de lo que es las patologías de animales jóvenes, es sin duda la más importante. Y dentro de lo que es el encierre, el 75-80% de los casos ocurren en las primeras 3 semanas del mismo. En cuanto a momento del año, la casuística de complejo respiratorio bovino se centra en los meses de otoño e invierno. Y es considerada una enfermedad multifactorial, donde interviene con un rol muy importante el estrés, acompañado de las enfermedades virales, y la forma de manifestarse más común es cuando las bacterias entran en acción. Aquí vemos dentro de lo que es la edad en la cual los animales sufren esta enfermedad, claramente la mayor casuística se da hasta los 2 años, siendo los adultos también afectados, pero en una proporción mucho menor. El análisis de 73 casos de información entrada al servicio de diagnóstico del INTA Balcarce, el 74% de los casos afectó a animales entre los 4 y 8 meses de edad. Entre los 8 y 24 meses ya bajó el porcentaje a 13% y en los adultos llegó a 6%. En cuanto a los sistemas de producción, está presente en todos los sistemas de producción. Aquí vemos que en la cría, si bien no ocupa el primer lugar, pero sí dentro de las enfermedades más comunes, aparece ya esta enfermedad que en el tambo, sobre todo en los terneritos en estaca,
llega a tener un rol muy importante. Antes de seguir, volvemos a lo de cría, aquí la casuística se da sobre todo en los terneros el mes de diciembre, en los terneritos al pie de la madre, cuando ocurren cambios de temperatura muy grandes entre la mañana y la noche, aparecen terneritos afectados con neumonía. Y en el feedlot es donde, lógicamente, se manifiesta como la principal causa de consulta y de muerte de animales dentro de la temática de enfermedades que afectan a este tipo de producción. La pérdida que produce el complejo respiratorio no solamente abarcan las muertes, ¿cierto? Que sería lo principal, pero también a esto tenemos que sumarle los costos de los medicamentos. El animal que se enfermó va a crecer más lentamente, con una menor eficiencia en lo que es la conversión del alimento y con un mayor tiempo de terminación. Esto estimado en los Estados Unidos alrededor de 800 a 900 millones de dólares por año. Yendo a lo que es el desarrollo de la enfermedad, en el animal sano existe cuantos elementos que conforman las defensas inespecíficas, que están dadas por el aparato mucociliar, por efectos mecánicos como son el estornudo y la tos y la turbulencia del aire, y por la microbiota, que es la que vive naturalmente en este sector del aparato respiratorio anterior, donde hay una serie de bacterias que son comensales e impiden por competencia el establecimiento de mayor cantidad de bacterias nocivas para el animal. En cuanto a las defensas inespecíficas, tenemos todo lo que es el aparato inmune, los macrófagos, los neutrófilos, la inmunidad celular, la fagocitosis que producen estos macrófagos y las secreciones que impiden la llegada de las bacterias a la parte inferior del aparato respiratorio. Aquí vemos un esquema de cómo está distribuido las defensas en la parte terminal de lo que sería el aparato respiratorio. Tenemos que en este sector, que serían los bronquios, tenemos la defensa de la cilia. Las cilias cumplen un rol muy importante en la defensa de la llegada de las bacterias hacia los alvéolos. Después tenemos los bronquiolos respiratorios, en los cuales no hay cilias, ni tampoco hay células de protección. Y por último, el alvéolo, donde sí tenemos los neumocitos tipo 1, tipo 2 y los macrófagos alveolares, que son los que se encargan de englobar a las bacterias cuando los otros sistemas de defensa no impidieron la llegada de bacterias hasta aquí. Como ven, este sector no tiene ninguna defensa y es el que originariamente es donde se produce el inicio de los procesos neumónicos. O sea, en el animal sano tenemos una interacción armoniosa entre el medio ambiente, la microbiota y el entorno local de las vías respiratorias. Cuando esto falla, cuando esta interacción armónica se desarma por acción del estrés, los virus y las bacterias, comienza la enfermedad a surgir efecto. Hablando ya directamente de los factores que provocan o que favorecen la presentación de la enfermedad, tenemos las causas de estrés, que son un montón. El destete, el transporte, el cambio de ambiente, las maniobras que se hacen en el campo, como maniobras de manejo como castración, descorne, el encierre, el uso de perros que aumentan el estrés, la falta de agua y alimentos, a la llegada a la mezcla de animales de distintos orígenes, el hacinamiento, el clima, todos son causas de estrés. Yendo en particular
vemos en este esquema que las prácticas o manejo de campo, donde tenemos la vacunación, el tacto, el sangrado y el destete, y las distintas categorías, vemos que en la vaquillona el control luego de una vacunación intramuscular, es decir, previo, tiene 3,9 unidades o nanogramos por mililitro de cortisol, que es la medida que se utiliza como para saber si un animal está estresado. Sube a 10%, a 10,2 nanogramos. En las vacas es muy parecido. El tacto hace subir un poquito más el cortisol. El sangrado es similar, pero ya va subiendo, pero nada se compara con el destete. El destete claramente, claramente es lo que produce la mayor respuesta en cuanto a la subida del cortisol. En cuanto a la mezcla de animales, bueno, está demostrado que animales recién destetados se destetan y se mandan al feedlot y se mantienen separados, tienen menos morbilidad, menos gastos en remedios, mayor ganancia diaria que los provenientes de campos mezclados antes del envío. Así, ahí tenemos un elemento que está comprobado que aumenta la presentación de la enfermedad. Lo que se manifiesta en este cuadro, donde la incidencia es mucho mayor en los animales de varios orígenes con respecto a los del mismo origen. Ahora, cuando nosotros hacemos el destete 45 días antes del envío, tenemos menor morbilidad, menores gastos en medicamentos, aunque los mezclemos con otros de otros orígenes. O sea, ahí pasa a demostrarse que el tema del destete es primordial y de mayor importancia que la mezcla de animales de distintos orígenes. El clima también juega su rol. Aquí vemos un esquema, un cuadro de la casuística de INTA Balcarce, donde vemos dos picos, uno en el mes de marzo y otro en el mes de julio. Aquí indudablemente juega el rol el destete, y en este otro son las condiciones climáticas que favorecen la aparición de la neumonía. Los terneros, hablando de la nutrición, también está relacionado con la presentación, con el estrés y con la presentación de la casuística de neumonía. Los terneros estresados en ensayos han demostrado consumir menos materia seca, que llega apenas al 0,9% del peso corporal durante la primera semana de encierro. Por lo tanto, se recomienda, cuando se hace el traslado a los feedlots, de extender el periodo en el cual se dan los rollos, siempre de muy buena calidad, donde va a bajar la incidencia en comparación de la alimentación con silo de maíz, que por la acidosis subclínica, por el balance energético negativo y por el cambio de flora, van a favorecer la entrada de la enfermedad. Aquí tenemos un esquema en el cual vemos cómo interviene la ingesta de acuerdo al periodo de encierro. En la primera semana, los sanos tienen un consumo de 1,6 contra 0,9. La segunda semana, 1,9 contra 1,4. Y así sucesivamente. A la cuarta semana están todavía con diferencia en el consumo. Los agentes infecciosos, bueno, esto está bien claro, cuáles son los virus que intervienen para influenza, el IBR, DBV, con menos importancia los reovirus, los adenovirus y los enterovirus. Y entre las bacterias tenemos Histophilus, Mangemia, Pasteurella y Mycoplasma. Volviendo a los virus, sin duda el más importante de todos es el de la diarrea viral bovina. Este virus produce una enfermedad, una infección subclínica, pero lo más grave es que produce una inmunosupresión temporaria, que lógicamente es aprovechado por las bacterias para instalar la enfermedad.
Y además hay cepas que son neurotropas. Otro de los virus es el sincicial, que produce neumonías primarias severas y tienen alta prevalencia. Otra es el herpes, que más que nada produce infecciones de la parte superior o anterior del tren respiratorio, da rinotraqueitis, como el nombre de la enfermedad lo dice, raro que produzca neumonías puras y la seroprevalencia es muy alta. Y el de parainfluenza produce efectos sobre las vías aéreas superiores y da algunas neumonías, pero no demasiado importantes. Este es un caso que tuve con un ternero destetado, el cual estaba muy decaído, y íbamos con el presuntivo de que era enfermedad de la mucosa. Estaba vivo, estaba mal, pero estaba vivo. Lo sacrificamos y nos encontramos con esta alteración en la tráquea, donde fíjese cómo están los anillos traqueales con petequias, y también hasta hemorragia, y la presencia de, como si fueran pseudomembranas, como alteración única del tracto respiratorio. No había neumonía, pero estaba afectado, como la bibliografía dice, la tráquea y la zona anterior del tracto respiratorio. ¿Cómo actúan los virus? Los virus actúan mediante 4 mecanismos. Por un lado, siempre hablando del tracto respiratorio superior, van destruyendo lo que es el aparato mucociliar. Es el primer paso que hacen los virus. El segundo paso, destruyen, es decir, el epitelio traqueal, donde producen pequeñas lesiones que cambian la adherencia de las bacterias, favorecen la adherencia de las bacterias en ese lugar y la colonización. Otro mecanismo, que sería el tercero, es disminución o daño del mecanismo de defensa innato del huésped. Destruyen los macrófagos, los neutrófilos, y permiten la invasión de bacterias extrañas. Y el cuarto es la supresión del sistema inmunitario adquirido, tanto el celular como humoral. Ese es el efecto viral. Ahora, si nosotros encerramos animales con uno que sea PI, en este caso va a haber un 43% más de posibilidades de complejo respiratorio en los animales expuestos. O sea que un solo animal nos va a producir un efecto nocivo en casi la mitad del resto de la tropa. En cuanto a las bacterias, todas estas bacterias se encuentran como comensales en las vías aéreas superiores, parte de la microbiota, y cada una tiene un mecanismo particular para actuar sobre distintas zonas del aparato respiratorio. Unos forman una biopelícula que los protege contra los tratamientos y el aparato inmune. Otros tienen cápsula, otras tienen adhesinas que le permiten precisamente adherirse a la parte lesionada de la tráquea. Otras producen toxinas o enzimas. O sea, cada una tiene su particularidad, pero en definitiva producen lo que nosotros vemos al hacer una necropsia como lesiones neumónicas. Cuadro clínico de hallazgo de necropsia, esto es bien conocido por ustedes. El cuadro clínico se caracteriza por una respiración bucal, tos, disnea, la posición del animal es muy, muy particular, muy llamativa y muy clásica. Se niegan a movilizarse y tienen alta temperatura.
este animal ya cuando ha sido encontrado ya es tarde, ¿no es cierto? Acá este animal tiene el pulmón ya sin ninguna duda con una lesión muy importante. Fíjese cómo respira con el abdomen, respiración abdominal, el cuello estirado, mucosidad. O sea, el diagnóstico es bastante sencillo de ver, pero a los efectos de tomar medidas ya es tarde. En cuanto a las lesiones, tenemos distintas formas de neumonía, que la vamos a ver más adelante, pero en general lo que vemos es un pulmón color rojo oscuro, duro al tacto, con o sin fibrina, con o sin adherencias a la pleura. De acuerdo a la textura, la distribución y el tipo de exudado, podemos clasificar a las neumonías. Si cada uno de estos tiene mucho valor, es decir, el hecho de palpar un pulmón, podemos llegar a interpretar si se trata de un proceso congestivo o de una neumonía infecciosa, por ejemplo. Uno de los tipos de neumonía es la broncosupurativa, la bronconeumonía supurativa, que es producida por la Pastorela multocida, más común, donde vamos a ver una lesión ubicada en la parte cráneo-ventral, generalmente bilateral. A la palpación la vamos a notar dura y comienza con una bronquitis, un exudado purulento, y les vuelvo a repetir, es muy probable que sea producida por la Pastorela multocida. Fíjense cómo está clara la delimitación entre el tejido afectado y el tejido sano. La bronconeumonía fibrinosa es, o también llamada pleuroneumonía, también es bilateral, de distribución cranioventral, o sea, igual que la anterior. Acá el tejido pulmonar está hepatizado, duro al tacto también, con presencia de edema y fibrina coagulada. Y en este caso probablemente lo que al cultivo salga sea una mangemia o un histófilus o los dos. ¿Ven cómo predomina la fibrina, que se ve incluso contra el diafragma, forma como una capa de hasta 2 centímetros de grosor y produce adherencias con la parrilla costal. Otro tipo de neumonía es la intersticial. En este caso puede ser producida por el virus sincicial bovino. Se presenta con diversos patrones. El más común es de la distribución difusa de las lesiones. Esta puede tener un origen viral, pero también puede ser, se ve también en los filos, se ve la forma semejante a lo que sería el Faufibre. O sea, no se sabe exactamente por qué se produce en el encierro la neumonía intersticial, pero cuando hacen un análisis del triptofano en sangre de los afectados, se nota que ese valor está aumentado. O sea que podría ser tranquilamente producida por este elemento de la dieta. Aquí vemos una foto donde se ve el enfisema entre los septos, el edema. O sea, es muy parecida a la neumonía intersticial atípica, de la cual estamos acostumbrados a ver en adultos sobre todo. La neumonía granulomatosa es la producida por la tuberculosis, donde se forman granulomas gaseosos. Seguro que si controlamos los linfonódulos los vamos a ver afectados con las mismas lesiones. Son pequeños granulomas que están encapsulados y que varían su tamaño entre 1 y 40 milímetros. Ahí los vemos. Esto mismo lo vamos a encontrar en los linfonódulos. Y me acuerdo de un caso que tuvimos en una reposición del tambo, donde se había dado el calostro contaminado y tenía una incidencia casi del 100% en la reposición. La neumonía embólica es otro tipo de neumonía. En este caso se van a ver
múltiples focos, abscesos en distintas ubicaciones de los lóbulos pulmonares. Y generalmente esta neumonía es precedida por la lesión en otros órganos, como por ejemplo el hígado. Otro tipo de neumonía, la verminosa, donde el Dictyocaulus vivíparos llega al tejido pulmonar, en los bronquiolos realiza su fase reproductiva, arranca en la región caudal, es decir, en el extremo de los lóbulos diafragmáticos, tiene forma de cuña. En realidad hay poca firmeza al tacto. En las infecciones graves afecta a todo el pulmón y la distribución de las lesiones, algunas son rojas con zonas atelectásicas como si estuvieran deprimidas, y junto a estas se ven zonas grises, pálidas, que parece que estuvieran infladas por el enfisema. Ahí vemos lo que estábamos diciendo, el color del pulmón, muy enfisematoso, con los septos bien separados y con una gran concentración de parásitos ya aquí en los bronquiolos, cuando originariamente están acá en este extremo. Cuando el animal se muere y se enfría, se van hacia la tráquea. La bronconomenía casionecrótica es la producida por Mycoplasma bovi, que también coloniza el epitelio ciliado. Ahí causa una bronquitis mucopurulenta que después, con el tiempo, se disemina en todo el tejido pulmonar, produciendo una necrosis gaseosa crónica, muy característica del micoplasma. Este es el aspecto del pulmón ya muy afectado con este agente, que realmente es muy difícil de controlar cuando se introduce dentro de un rodeo. Vamos al diagnóstico. En general, el diagnóstico se basa en los conocimientos que tenga el recorredor o el veterinario, que tengan la habilidad de identificar a los animales afectados. Cuando más temprano es cuando se cumple esta función y se detectan algunos de los signos que estamos viendo acá: depresión, cabeza baja, extendida, orejas caídas, disnea. Bueno, este paso es importantísimo, es decir, y requiere del mayor ajuste posible para que la persona encargada del mismo lo detecte con la mayor celeridad posible. En Estados Unidos se ha desarrollado un sistema de puntuación que hay varios. Uno de ellos es este, se llama DART, que toma la depresión, la pérdida de apetito, los signos respiratorios y los cambios de temperatura. Esto se le da una puntuación a cada uno de estos ítems, y de acuerdo a la cantidad que lleguen en la evaluación va a ser el tratamiento o no que se le aplique al animal. Por supuesto que esto también es subjetivo y está ajustado a las variaciones del observador, pero es una forma de uniformar los distintos parámetros que se miden para tratar de, como decíamos, detectar con la mayor celeridad posible los cambios que sufre el animal. Los problemas son que a veces el animal tiene el pulmón tomado ya muy en una proporción grande, y a veces los signos no se detectan. Esto queda restringido a muy pocos. La ecografía torácica se utiliza en los tambos, que esta sí tiene una sensibilidad del 94% y una especificidad de 100, muy superior a la que vimos anteriormente, pero lógicamente que esto está en los programas de investigación y en algunos campos probablemente se puede utilizar. La prueba de oro para el diagnóstico sigue siendo la necropsia, que
tiene una serie de ventajas por la cual se la considera la prueba de oro y que no se practica tanto como se debería practicar como prueba diagnóstica de esta enfermedad. Por supuesto que esto nos permite no solamente ver las lesiones que tiene el animal, el tipo de lesión, sino de obtener muestras de la mejor calidad para llegar a un diagnóstico correcto. Existen, calculo que esto vendrá en el futuro, pero existen una serie de herramientas tecnológicas que en algunos tambos se utiliza con la vaca por lo menos, y que acá sería una herramienta de sumo valor para detectar temprano a los animales afectados. Esto permite una evaluación constante y en tiempo real, en forma remota y objetiva, basado, es decir, tiene una muy buena sensibilidad y especificidad y basado en dos variables de comportamiento que son la conducta alimentaria y la actividad física. Aquí vemos un poco el esquema de cómo funciona, es decir, se mide el consumo. Como decíamos hoy, el animal enfermo va a consumir menos. Con una caravana, un lector, esto emite información que es recibida por una base de datos que pasa a la computadora con un software. Esto es interpretado y cuando esa información sale de lo habitual, se emite una alerta que es recibido por el veterinario o el productor. En el caso que sea el productor, consulta al veterinario y en función de la información generada se toman las medidas correspondientes sobre el tratamiento o no del animal afectado. O sea, el sistema indudablemente es muy bueno, pero el costo también debe ser altísimo. Por ahora, lo que se utiliza como test diagnóstico es el cultivo, que produce una detección de la bacteria viva y que demora, de acuerdo al tipo de bacteria que estemos buscando, entre 24 horas y 3 días. En el caso del micoplasma se extiende a 5 días. PCR, se detecta el ADN, ELISA, antígeno y anticuerpo, y serología, se mide la producción de anticuerpos con distintos tiempos de resolución. En el caso de la serología, si es pareada, vamos a tener que esperar 21 días. ¿Cuáles serían los diagnósticos diferenciales de la neumonía infecciosa? La monensina, la dictocaulosis, que es otro tipo de neumonía, y el edema y enfisema pulmonar agudo. En el caso de la monensina, el cuadro clínico va a ser indistinguible de la neumonía, ¿cierto? Cuando estaba yo en INTA, las consultas que recibíamos con neumonías que no se podían resolver, que tardaban en resolverse aún con los tratamientos, diferentes tratamientos que se hacían, terminaban siendo intoxicaciones con monensina. O sea, cuadro clínico, respiración bucal, tos, disnea, y el animal tiene una dinámica que se niega a moverse, eso es por la falla cardíaca, tiene secreción nasal, se alorrea. O sea, ese animal tranquilamente uno puede sospechar que se trata de una neumonía, que de hecho tiene alteración de los pulmones, pero ligadas a la falla cardíaca, con edema y enfisema. En cuanto a la necropsia, vamos a encontrar el pulmón con enfisema, edema, pero además vamos a tener la debris animal ascitis, hidrotórax, y también vamos a ver la lesión hepática que caracteriza esa tríada junto con la lesión cardíaca a la intoxicación por monensina. Ahí vemos el cúmulo de líquido, común de ver por la falla cardíaca que lleva a la insuficiencia hepática. El pulmón
con los septos totalmente separados por edema. Este edema, cuando el animal está recién muerto, es color amarillo. Cuando pasan unas horas, la hemoglobina lo tiñe y se ve como en este caso. Pero tenemos siempre en la monencina el cuadro hepático, donde la falta de oxígeno, sobre todo, lleva a que las zonas centronucleares se vean de color rojo por la muerte de los hepatocitos y la invasión de sangre, y que, lógicamente, macroscópicamente ya nos permite diferenciar lo que sería una neumonía de lo que sería la intoxicación con monencina. En dictiocaulus, bueno, ya hablamos un poco de dictiocaulus, respiración bucal, cuello extendido, el cuadro es el mismo. En este caso lo que vamos a ver ya un animal en estadio terminal, donde respira por la boca. A ese estado llegan pobres animales si no son desparasitados. Y el cuadro de la necropsia es el enfisema, atelectasia, foco de telectasia, que se ven como si fueran unas zonas deprimidas y de color rojo intenso. Después quedan siempre deprimidas, pero el color pasa a ser grisáceo. Ahí vemos un pulmón, fíjese el color que toma el pulmón. Esta sería la zona de atelectasia. Las que están como si fueran deprimidas, las cortamos y son a veces pocos, muy finitos, pero afuncionales. Y aquí en esta otra foto vemos claramente el enfisema que produce esta afección. Y cuando abrimos, siguiendo los bronquios, abrimos, nos encontramos con madejas de dictiocaulus. En cuanto a la EPA, en la vaca es mucho más común que la que se presenta en los feedlots, pero el cuadro es igual: respiración bucal, tos, cuello extendido, y la necropsia, enfisema, edema y la presencia de bullas. Ahí tenemos una vaca que generalmente nosotros la movemos y la matamos. La insuficiencia respiratoria es tan grave que el animal no puede respirar. Y el cuadro en sí es como si fuera el asma en humano. Es decir, el animal inspira normalmente, pero al expirar produce la ruptura de los alvéolos, que forman lo que son las bullas, que no es más que la conjunción de una serie de alvéolos que se han explotado. Esas ampollas de aire a veces se ven hasta fuera de la cavidad torácica. Pasemos a los tratamientos. Ahí tenemos tratamientos preventivos y tratamientos también tratando de curativos, también los antibióticos, y la vacuna, lógicamente, que preventiva. Con respecto a los antibióticos, existe en Estados Unidos la costumbre de dar, no sé acá cuánto se hará, pero al llegar los animales son tratados con una dosis de antibiótico. Esta gente que analizó los datos de 46 feedlots sobre el uso de antibióticos en los primeros 45 días de arribo, fíjese los antibióticos que usaron, que son todos conocidos por nosotros: Cefiotur, este es una pariente de la enrofloxacina, florpericol, bueno, todos conocidos, oxitetraciclina, clortetraciclina, tilmicosina, bueno, todo lo que se usan acá, oxitetraciclina. El análisis de esta información, les repito que es de un número muy grande de animales, se pueden sacar las siguientes conclusiones. Los macrólidos fueron el grupo de antibióticos más eficaces dentro de todos los tratamientos que se implementaron en esos filtros. Tulatromicina, gamitromicina, tilmicosina, estos son los más efectivos de todos, seguidos por Ceftiofur, la oxitetraciclina después con el cloranfenicol,
cloranfenicol, que tiene buen efecto aún superior a algunos macrólidos, como la enrofloxacina. Y dentro de todo este panorama, el más usado, aunque no es el más eficaz, pero sí es el más usado, es la oxitetraciclina, seguido de la tulatromicina, el Ceftiofur y la enrofloxacina. Estos resultados permiten inferir que los antibióticos inyectables en su gran mayoría son eficientes para el tratamiento, llamemos, para el control de aquellos animales que entran a un feedlot, o en este caso solamente se tomaron los animales que no estaban enfermos, es decir, para prevenir la entrada de la enfermedad. Y bajo este concepto se concluye que reducen el riesgo de adquirir la enfermedad 1,5 veces en comparación a aquellos que fueron tratados con un placebo. Otros tratamientos que se aconsejan es tratar, cuando el 10 al 15%, esto ya sería más tardío, tratar entre un 10 y un 15% a los animales afectados. Es decir, cuando los afectados son entre un 10 y un 15%, hay que tratarlos con antibióticos. O si hay aparición del 5% en 3 días. No se aconseja el tratamiento de antibióticos por la ración por múltiples razones. Una de ellas es que el animal enfermo va a consumir menos, nunca sabemos si llega a la dosis terapéutica, y ese consumo de menor cantidad de antibióticos lo que va a hacer es que a la larga tengamos resistencia de los animales, de las bacterias hacia los antibióticos. Las vacunas cuando son usadas en forma adecuada proporcionan buena prevención, segura, eficaz y son económicamente rentables. ¿Que se usa la vacuna en los feedlots? Bueno, el 93% de los establecimientos usa la vacuna al entrar en los corrales. Mientras que al pie de la madre solamente el 39% utiliza esa vacuna. Se concluye que la industria de la carne, con respecto a la vacunación contra el complejo respiratorio bovino, se hace en un mal momento. Debería existir, al revés, una gran proporción de animales tratados al pie de la madre y una segunda aplicación, si quieren, al entrar en los film. O sea, debería efectuarse antes del destete, eso sería lo mejor. O sea, unos 45 días antes de hacer el destete deberían estar siendo vacunados los animales y, por supuesto, antes del segmento siguiente de la producción. Para terminar, debemos vacunar en el campo de origen. El tema, por supuesto, que es cómo convencer al criador para que haga esta maniobra y hacer que de este modo se reduzca la incidencia de la enfermedad. Esto se lograría si el criador tuviera un incentivo, que tuviera ese ternero preacondicionado, un sobreprecio, o si nosotros tenemos una fuente de terneros continua de un mismo campo, hasta ofrecerle a uno la vacunación previa al destete para que ese ternero llegue a nuestro feedlot en forma preacondicionada. Pero esa sería la regla clave para tener una mayor respuesta a la vacuna, que si le damos, repito, las condiciones correspondientes, tenemos una buena tasa de respuesta, pero si se da a animales sanos, sin estrés y en el campo de origen. La otra medida, esta es más difícil, reducir el estrés en el animal, pero dentro de lo posible hay que tratar de hacerlo. No mezclar los animales de distintos orígenes cuando llegan al feedlot. Otra de las claves es hacer que la persona que recorra tenga la mayor cantidad de información posible para estar preparada para la
identificación del ternero afectado. Bueno, eso es todo. Si tienen preguntas, estamos a disposición. Bueno, Ernesto, muy buena la charla. Acá si querés te puedo leer algunas preguntas. Me parece que hay dos que están repetidas y que creo que las contestaste ahora al final, pero te las leo igual. Dice, buenas tardes. Ernesto, ¿cuándo te parece el momento correcto para hacer la sanidad de animales de compra sin conocer plan sanitario del campo de origen? La consulta es, ¿al arribo o esperar unos días? Bueno, ahí hay dos escuelas. Hay una que menciona que el estrés agudo, que sería el de corta duración, estimula la respuesta a la vacuna. Y la otra escuela dice que hay que esperar unos 15 o 20 días para que el animal se tranquilice y efectuar la vacunación. Yo me inclino por esta segunda opción. Bien. Después, otra pregunta. Dice, ¿qué opinás de tratar con antibióticos según la temperatura corporal? Menos de 39 no tratar. Está bien, es una buena medida, pero ahí, a ver, no está claro en qué momento. Si vos estás trayendo los animales, los encerrás, depende de la cantidad de animales, si vas a tomar temperatura en forma individual, es compleja la maniobra, pero no estoy totalmente convencido si dejás de tratar algunos o no. Si está decidido a tratar, yo haría el tratamiento de toda la tropa, con lo que se dice hoy en día, ¿no es cierto? El uso indiscriminado de antibióticos nos va a llevar a una resistencia segura, por lo tanto hay una controversia en cuanto al uso de los antibióticos. Lo que se hace en este momento a gran escala y en la mayoría de los feedlots en otros países es tratar con antibióticos en la entrada. Si se puede tomar temperatura sería ideal. Aplicar al que tenga más de 39 grados y medio de temperatura. Acá te leo otra. Dice, buenas noches, Ernesto. Usted dijo que lo óptimo es comenzar el plan sanitario 40 días antes del destete. De ser así, uno podría hacer las dos dosis antes del destete y transporte. En este caso, ¿realizaría más aplicaciones al arribo al field? Eso se refiere a la vacuna, ¿no es cierto? Sí, entiendo que sí. Y es complicado ahí tomar una decisión, porque si se vacunaron 40 días, dar una vacuna ya como booster, es decir, terminar sería la primera dosis a los 40, la segunda 20 días después, o sea que estamos muy encima de la segunda dosis y después de los 40 días hacemos el traslado. Yo creo que ahí estamos en el pico de protección y no se justificaría otra dosis de vacuna. Otra pregunta, si tenés datos referentes a vacunas en Argentina. ¿Perdón? Si tenés datos referentes a la eficacia. Se corta el sonido. ¿Hola? No te ¿Se escucho. escucha? No. Se escucha entrecortado. A ver, prueba otra vez. No, no escucho. Está ahí en... ¿Me escuchás, Ernesto? No Te sé la si... digo yo, si querés. Sí, a vos te escucho. Dice, buenas tardes. ¿Tiene datos referidos a la eficacia de las vacunas en Argentina? No, en Argentina no hay datos. Por lo menos yo no los tengo. Lo que sí puede ser una gran diferencia con respecto a las vacunas que nosotros usamos. En Estados Unidos la gran mayoría de la información que se genera es con vacunas de virus atenuado, vivo.
Acá son todos muertos. Bien, Sofía, nuestra moderadora, está. Te leo. ¿Querés que la diga yo, Sofía? Tenés moteado el micrófono. Sí, no, no sé por qué no anda. No. No, no se te escucha, Sofía. Deja Se que. escucha de ratito. Claro. Leo Le vos si hago. querés. Yo le hago la pregunta. ¿Cómo hacemos para evitar o minimizar el ingreso de diarrea viral bovina en nuestros rodeos? Una gran pregunta. Yo diría, para el filotero es imposible. Es decir, no creo que haya nadie que haga búsqueda de PI sobre un lote que está encerrado en Fieldot. En realidad esa es tarea del de cría. Es decir, si vos estás vendiendo un ternero PI, es porque tenés un serio problema en tu rodeo de cría. O sea que volvemos a más o menos lo que dijimos antes. El problema ahí lo tiene que resolver el productor, el criador, para su conveniencia. Es decir, si él hace el control de PI en las madres, se acabó el problema o lo reduce drásticamente. Pero que un filotero haga un control de PI, no creo que haya mucho. Yo no he escuchado nunca que alguien haga un control de PI sobre animales encerrados. Pero no queda otra. Es la única manera de detectarlo, haciendo el análisis. Bien. Gustavo. Antes de. ¿La querés seguir vos, Sofía? ¿Resolviste el problema? Si querés, Leo vos. No, tengo mal internet, así que sí, es por eso. Bueno, antes de pasar a la pregunta de Raúl, voy a seguir con la de Héctor, que dice, ¿la solución sería eliminar PI y vacunar? Sí, en realidad, si la única manera que tenés de sacar el PI es buscarlo ante el análisis, y si sacaste el PI en un filo, no tenés posibilidades de contagio. Así que la vacuna, en ese caso, si es específicamente de diarrea viral bovina, no tiene sentido. Si buscaste el PI, Bien. Él habla, Sí, Sofía. dice, hacia No se te escucha bien. No se te escucha, se corta, Sofía. Te la leo yo, Ernesto. Raúl Pérez Marino nos pregunta, buenas noches, si tuviéramos la posibilidad de dar 2 dosis en animales primo vacunados predestete, ¿qué intervalo entre la primera y segunda debemos respetar? 20 días. Bien. Te leo otra, de Leandro. Buenas noches. En la práctica, comenzar plan de vacunación al arribo o 15 días después. En el caso de 15 días posteriores al arribo y segunda dosis aproximadamente a los 35 días. Recién tendría cobertura de la vacuna cuando ya pasó el periodo crítico de estas 3 Sí, primeras semanas. ¿Qué hacemos? es verdad. Si diste la vacunación al pie de la madre, si la última dosis del pie de la madre la diste 15 días antes de hacer el destete, tenés el pico de producción de anticuerpos, lo tenés en el momento del traslado. Así que eso te da cobertura para aplicar la vacuna cuando llegue después de esos 30 días. Bien. Maxi dice, siguiendo el tema de mi pregunta al arribo de terneros a un establecimiento y esperás 20 días para realizar la sanidad, ¿aplicarías inmunoestimulantes al ingreso? Sí, mal no le va a venir.
Bien. Creo que no tenemos más preguntas. Sí, aquí apareció otra de Leandro. ¿Podrían ampliar sobre micoplasma? ¿Manejo de la enfermedad, Oh, tratamiento? tema muy complicado. Realmente las medidas que se toman, sea la que sea, no garantizan ninguna solución. Es decir, el problema de micoplasma, lo que hay que cruzar los dedos para no tenerlo. Una vez que uno lo tiene, bueno, hacer la medida de saneamiento que pueda, pero estar con la seguridad que va a padecer la enfermedad por un largo tiempo. Bien. No le diste mucha tranquilidad. Sí, pero es la realidad. Muy bien. Acá dice Lidia, muchas gracias. Héctor, excelente. Doctor, muchas gracias. No sé si aparecerá alguna pregunta. Aparentemente no. Bueno, de mi parte que les agradezco a todos, le agradezco a Ernesto. Yo aparecí un poco en auxilio a Sofía, que se le complicó ahí el micrófono de la máquina. Le quiero agradecer a Ernesto y a Sofía todo lo que hicieron para poder dar esta charla. Ernesto en particular, agradecerle porque siempre nos vuelca toda su experiencia en los temas. Y bueno, a todos los clientes y vetes y amigos que se han contactado, agradecerle la participación y esperemos que invitarlos para nuevas charlas. Así que de mi parte, muchísimas gracias, un saludo para todos. Acá parece que aparece otra, estoy saludando yo, aparece una pregunta. Raúl dice, siguiendo el hilo de mi pregunta, si el intervalo entre primera y segunda dosis en primo vacunado de 20 días, ¿no sería de mucho beneficio el vacunar 40 días antes del destete? Sí, el beneficio es que vos estás dando las condiciones, dentro de lo posible, las condiciones ideales para obtener una respuesta superior de la vacuna. Cuando estás en el campo de origen, el ternero tiene la menor carga de estrés posible y la respuesta va a ser mucho mayor. Ya cuando enfrenta el estrés, lo va a enfrentar con un pico de producción de anticuerpos bien alto. Esa es la ventaja. La otra dosis va a ser de refuerzo, pero el efecto clave durante el periodo crítico se lo estás dando con esa vacunación precisamente con 40 y 20 días previos al destete. Muchas gracias, dice Raúl. Bueno, me parece que ya no tenemos más. Así van apareciendo, se van animando, che. A medida que nos despedimos, se van animando. Buenas, dice Ricardo, de los diagnósticos complementarios citados, ¿cuál sería la más efectiva? Contestá la voz esa. Estás mucho más preparado que yo. No sé a cuál se refiere de diagnósticos Deben ser las pruebas de complementarios. diagnóstico. Si Claro, bueno, cultivos, si PCR, si ELISA. y bueno, no hay una más efectiva. Dependerá el caso y las condiciones de las muestras, que es muy importante. Si pueden ir a tomar la muestra en un animal necropsiado, fresco, lo importante es que la muestra sea adecuada para el momento y que no sea de animales con muchas horas de muerto. Eh, Eso sería Sobre todo, sí, sí, Sofi. no sé si se me escucha ahora, pero Sí, sobre ahora todo Ahora el sí. sí. tema del cultivo, que por ahí es lo que más hacemos nosotros como diagnóstico, el tema de si los animales están tratados, ahí ya
te perdés el diagnóstico. Lo que le puedo aportar de diagnóstico es que nosotros comenzamos a hacer la PCR de micoplasma. Para bovino es micoplasma SP, digamos, no es específica, pero detecta la presencia de micoplasma y relacionado al cuadro clínico y las lesiones se puede asociar. Estamos haciendo muchas muestras que provienen de Tambo y nos estamos llevando mucha sorpresa la cantidad de presencia de micoplasma de positivos que hay, y supongo que en el field no tenemos todavía mucha casuística, pero supongo que nos vamos a llevar también la misma sorpresa de la cantidad de Sí. animales positivos a micoplasma que estamos detectando. Sí, ahí la pregunta que hacía Leandro, justo hace un par de semanas, él maneja un feedlot y le hicimos el diagnóstico de micoplasma. Así que está con bastante... Tu mensaje no fue muy alentador, pero bueno, ya vamos a ver cómo Lo lo lamento. manejamos. Bueno, no sé si hay Además, una... Ahora sí, me parece que se Sí, tranquilizó la tribuna. bueno, de mi parte, muchísimas gracias por la atención, y nos veremos en alguna otra oportunidad, si Dios quiere. Muchas gracias. gracias Gracias. Ernesto. Gracias, Ernesto. Gracias, Sofi. Y gracias a todos. Chao, Sofi. Chau, chau. Adiós. Chao, Gustavo. Chau. Hasta luego.